Hola, espero que se encuentren todos bien. Y pues hoy voy a empezar a comentarles acerca de un arcano que va muy con la temporada que viene de Halloween y de muertos, de Día de Difuntos. Y pues vamos a platicar sobre el arcano de la muerte en el tarot. Bueno, realmente son de las cartas siempre que impresionan y a veces hace muchos años muchos tarotistas, por lo menos en México, siempre antes de tirar tarot le preguntaban al consultante si querían que la carta de la muerte quedara en el mazo o la sacaban. En realidad yo creo que la muerte es un arcano muy importante, todos importantes, pero en las tiradas de tarot, porque la muerte no necesariamente habla de una muerte física. Más bien está hablando de un cambio, de algo que se transforma. Son combinaciones de otras cartas que podrían hablar realmente de algo físico. Pero la muerte habla de cambio, de transformación. Y hay muchas formas de ejemplificar este arquetipo, este símbolo en el tarot. Aquí yo les muestro algunos de las imágenes de estos tarots y vemos, por ejemplo, la muerte clásica que está aquí en el marsellés, ¿no? Que es una calaca que está con una guadaña sesgando, ¿no? O sembrando manos, pies, ajá, y cabezas. Entonces aquí vemos una muerte con bastante movimiento, ¿no? Porque supondríamos que la muerte se muestra sin movimiento, ¿no? Como algo que queda inerte, que ya no hay vida, la vida es movimiento. Pero aquí vemos esta calaca realmente bastante activa. Y bueno, aquí vemos en este tarot clásico de Marsella, bueno, pues que no le ponían ni siquiera el nombre de la muerte, ¿no? Porque la carta o el arquetipo habla por sí mismo. Entonces muchas veces ni siquiera tienen ese nombre, ¿no? Y luego vemos pues más bien la clásica, ¿no? Del rider, que es esta muerte muy elegante, que está en un caballo blanco, ¿no? Entonces vemos como diferentes formas de representarla. Ahora bien, fíjense, algo que podríamos empezar a abordar la muerte desde muchas perspectivas, ¿no? Sabemos que significa cambio, transformación, pero también a mí me gustaría compartirles un poquito de cómo lo ve el budismo, cómo ve la muerte el budismo. En realidad, para el budismo, la muerte es algo que tenemos que tener siempre presentes, que va a ocurrirnos, que va a pasar y tenerlo siempre presente. Por ejemplo, en muchas prácticas del budismo tibetano, los cuerpos se dejan arriba en una montaña y empiezan a descomponerse, llegan las aves y muchos iniciados están ahí 3 días viendo la descomposición del cuerpo. Es una práctica para un iniciado en el budismo tibetano, ver la descomposición de los muertos. Y cómo el cuerpo va de alguna manera desintegrándose y regresando a los elementos que tomó de la tierra, que a su vez tomamos cuando nacemos de nuestra madre. Entonces, el budismo ha estudiado mucho la muerte, ha estudiado muchísimo acerca de la muerte. Y bueno, para hablar un poquito de eso, vamos a hablar del libro tibetano de los muertos, que en realidad se llama Bardo Todol. ¿Y quién escribió este libro, este famoso libro? Que hay muchas versiones. La versión de Dalai Lama es una versión bastante buena. Y este libro habla precisamente de cómo orientar a alguien que está falleciendo y que ha muerto. Por eso se dice que es el libro de la escucha, o del oír, porque el sentido último que se pierde cuando morimos es el oído. De hecho, generalmente nos dicen que la gente que fallece pasa un periodo de 49 días en lo que ellos llaman bardo. Por eso este libro se llama Bardo Todol. Existen diferentes bardos. Y por ejemplo, en diferentes corrientes del budismo, por ejemplo, el único que no está de acuerdo con todos los demás es el budismo más primario, que es Hinayana, que estos budistas sí piensan que estás muriendo y estás renaciendo. La mayoría de las demás escuelas, como el budismo zen, el budismo chino, y el tibetano, sí creen que cuando morimos hay un bardo
hay un intervalo, hay un espacio. Ajá, que ahí es una oportunidad para liberarnos. Vamos a hablar mucho de eso. Entonces, se dice que realmente, dicen los tibetanos, que después de muertos pasan 49 días en un bardo. El difunto pasa 49 días en un bardo. Y es muy interesante porque si vemos el número 49, en realidad suma 13, que es el número del arcano de la muerte, ¿no? El 13, ¿no? El número de la muerte, ¿no? Por eso en muchos edificios, y más si eres de la corriente más sajona, no existe el piso 13, ¿no? El piso 13 no existe. En realidad sí existe, pero le ponen otro número. Pero porque se dice que es de mala suerte, ¿ok? Entonces, volviendo a esto, quiere decir que el difunto pasa 49 días en un bardo. Existen diferentes bardos. Se dice que existe el bardo de la vida, el bardo del sueño, el bardo de la muerte. O sea, todas estas experiencias de nuestra vida son periodos de intervalo, ¿sí? Hay un intervalo ahí entre un estado y otro. Y podemos ver un ejemplo también interesante, ¿no? Porque muchos autores, y uno en especial, tarotista, que tiene un libro que escribe, que es alemán y que es anónimo, habla mucho que dice que dormir, soñar y morir es parecido. Por eso cuando nosotros estamos soñando y despertamos a esta realidad, no entramos tan inmediatamente a este mundo, ¿sí? Sino pasa como un periodo. De hecho, muchas veces tomamos café, nos bañamos, como para adentrarnos a este mundo físico. Ahí hay un bardo, ¿no? Porque el sueño también es un estado intermedio. De hecho, muchos budistas tibetanos practican mucho a través de estar, cuando uno está dormido y soñando, estar consciente, ¿sí? Poder crear sueños lúcidos. Porque cuando vamos a morir, ¿sí? Cuando estamos ya en ese bardo de la muerte, el soñar y el morir es muy parecido. Porque en realidad, cuando estamos soñando, no tenemos tanta conciencia del cuerpo. Y en esa interfase, lo que va a pasar es que nuestro cuerpo se va a desintegrar, los elementos van a regresar y entramos a un mundo de conciencia sin cuerpo, parecido a lo que ocurre cuando soñamos. Bueno, vamos a seguir platicando de esto la próxima vez. Les mando un saludo y espero que me vean por YouTube, por Instagram, por Facebook y nos seguimos viendo.